Bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias virtuales organizados por la Coordinación de Extensión de la Universidad de Congreso, sede San Juan, la carrera de Abogacía, en conjunto con el Foro de Abogados de nuestra provincia. Este ciclo está auspiciado por la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y hoy tenemos esta tarde un tema bastante interesante tanto para los alumnos como para los colegas que están presentes, y con dos especialistas en el tema, así que va a ser una linda tarde la que vamos a compartir. Quiero agradecer a aquellos colegas, docentes que se han inscrito y están presentes de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, a los alumnos de otras universidades y por supuesto a nuestros docentes y alumnos de la Universidad de Congreso y a los egresados que nos acompañan siempre. Esta tarde vamos a tratar dos temas importantes dentro de lo que es derecho de familia. Vamos a comenzar con la disertación de la doctora Sonia Ivonne Pellarín Falcón, que nos va a hablar del tema divorcio en el Código Civil y Comercial de la Nación. Hacemos una breve reseña, Sonia ya nos ha acompañado en este ciclo, pero hacemos una breve reseña de su formación. Sonia es abogada por la Universidad Católica de Salta, tiene un posgrado en mediación y mediación familiar por la Universidad de Aconcagua, fue subdirectora y luego directora del Instituto de Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos del Foro de Abogados de San Juan. Es integrante del Instituto de Discapacidad del Foro de Abogados de San Juan. Presidente de la Fundación Autogestionar, destinada al desarrollo humano sustentable y sostenible y a la investigación científica. Es integrante de JUS-PDIS a cargo del área de mediación y resolución de conflictos. Es una ONG de justicia para personas con discapacidad. Es organizadora, capacitadora, disertante en conferencias del ámbito de la mediación judicial y extrajudicial, adicciones, programación neurolingüística, acceso a la justicia y COVID-19, situación de la mediación en San Juan. Tiene un reconocimiento de la Corte de Justicia de San Juan, ha sido distinguida por su dedicación y constancia por enaltecer la mediación al cumplirse 20 años de su práctica en San Juan. También asistente a numerosas jornadas, capacitaciones, congresos, coloquios sobre derecho de familia, niñez y adolescencia. Es titular de la Cátedra de Derecho de Familia y también de Derecho de Sucesiones en la Universidad de Congreso, como también de la Cátedra de Mediación. Y en esta Cátedra de Derecho de Familia y de Derecho de Sucesiones tengo el gusto de compartir con ella y con el doctor López Mengual en este año la cátedra, así que muy contenta. Sonia, buenas tardes. Bueno, hola Verónica, buenas tardes y buenas tardes a todos. Bueno, gracias. Para no seguir perdiendo tiempo, ¿no es cierto? Porque la verdad que es un tema que da mucho para hablar y para repensar. Vamos a ver un poquito cómo llegamos nosotros hoy acá al divorcio, porque muchos hablan de este proceso de divorcio que es tan rápido, y a veces en este pensar de esta rapidez del divorcio, nos olvidamos la contracara que tiene, que es la parte humana, ¿no es cierto? Las personas que quedan atrás y los conflictos que generan los divorcios en las personas, porque me dice, uy, mira qué bueno, pareciera como algo así, mal llamado el divorcio express, porque es muy rápido, pero a veces también sería bueno tomarnos un poquito de tiempo y repensar qué pasa con las relaciones familiares y los vínculos que quedan afectados con este divorcio. Por allá por el año 1871, cuando se sancionó el Código de Vélez, teníamos que tanto el matrimonio como el divorcio anterior a esto estuvo manejado siempre por el derecho canónico. Cuando se sanciona este código, si bien se sigue respetando, se dejaba que los jueces eclesiásticos se hicieran cargo de todos los efectos que podían derivar a consecuencia de este divorcio. Luego aparece una ley, que es la ley 2393, que esta ley surge en el año 1888, donde establece ya que
el Estado es quien se va a hacer cargo o va a regular las relaciones de matrimonio y de divorcio, en la cual no se autorizaba a aquellas personas que se divorciaban y que tenía que ser un divorcio causado, no se los autorizaba a contraer nuevamente matrimonio. Posteriormente, llegamos en el año 1954 con la ley 14.394, donde ahí ya sí se les va a autorizar que los divorciados pudieran contraer nuevamente matrimonio. Finalmente llegamos ya en parte casi final, 1968, con la modificación de la ley 17.711, que se autoriza el divorcio. Pero acá nuevamente volvemos a un divorcio que tenía que ser causado, siempre tenía que haber una causa. Finalmente el antecedente de lo que es la ley hoy, que es la ley 23.515, que es del año 1987, donde también se establece que el divorcio estaba permitido, pero, o sea, podría haber habido una separación de hecho anteriormente y permite el divorcio, pero ya estamos hablando siempre de un divorcio causado. Recién, con este nuevo código, que es el Código Civil y Comercial, que entra en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2015, vamos a ver que van a desaparecer estas causales que estaban vigentes anteriormente, que eran tanto las causales subjetivas como las causales objetivas. Es decir, hoy ya no se mira más hacia atrás en este código, sino que mira hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa hoy? No hay los cónyuges no tienen que dar explicación de cuál es el motivo por el que deseen culminar con un vínculo matrimonial. Es decir, ¿cuál es el requisito? Basta con que manifiesten la voluntad. No es necesario que sea por ambos cónyuges. Dice la ley que es suficiente con que uno de ellos manifieste la voluntad de no querer continuar unido en este vínculo de matrimonio. Así lo tenemos establecido y regulado en el Código Civil y Comercial. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Para que nos estemos ubicando hoy, va a estar dentro del libro segundo, el título primero, capítulo 8, bajo el título de disolución de matrimonio. El divorcio viene a ser una de las causales de disolución del matrimonio. Bueno, dentro del artículo 435, donde establecemos ya de las causales, ya está claro que este código no nos pide invocar ningún tipo de causal. No le interesa al juez, cuando vamos a un proceso de divorcio, cuál fue la causal que nos llevó. ¿Qué es lo que le interesa? Que nosotros manifestemos la voluntad. Fíjense que ni siquiera dice que hay que correr el traslado a la otra parte. Basta con que uno quiera. ¿A qué efecto se corre, no es cierto, el traslado o vista? Porque este divorcio, si bien acá se respeta la autonomía de la libertad de las partes, nos dice que tenemos que hacernos cargo y responsables de los efectos. Entonces, para ello, ¿qué es lo que se nos pide? Que lo acompañemos con una propuesta reguladora. ¿Reguladora de qué? Donde se regulen los efectos que puede ocasionar en el otro el divorcio. Por ello, es importante que la otra parte, el otro cónyuge, pueda manifestar si está de acuerdo con esta propuesta reguladora que está haciendo una de las partes o si va a hacer otra o va a sugerir una nueva propuesta. También tenemos que no se puede, los cónyuges no pueden acordar, si bien se respeta la autonomía de la libertad, no se puede acordar la renuncia al divorcio. Esto está contemplado dentro del artículo 436 y establece que todo pacto que sea de nulidad de toda cláusula que sea pactada como de renuncia va a ser considerada como nula. Luego, avanzando, nos va a preguntar quiénes son los que pueden pedir el divorcio, la legitimación de las partes. Bueno, son los que invocan el propio derecho. En este caso son los cónyuges los que son las partes legitimadas conforme a este código para poder solicitar el divorcio. Y llegamos a la estrella, le digo yo, los artículos de estrella, que son el 438 y el 439. Estos artículos son los que nos van a explicar cuál es el proceso, cómo tenemos que avanzar dentro del proceso de divorcio. Acá el divorcio, hoy, en la actualidad, es un divorcio que es, dentro del proceso, es
un proceso extracontencioso se resuelve por un proceso abreviado, incausado, por lo que no debemos invocar causa alguna, y puede ser ya sea solicitado o peticionado en forma unilateral o en forma bilateral. En forma unilateral, ¿qué quiere decir? Que una de las partes o uno de los cónyuges es el que puede solicitar solo la petición de no querer mantener este vínculo, no tener la voluntad de mantener este vínculo, de sostenerlo, a este vínculo matrimonial. Por lo cual debe acompañar como un requisito de admisibilidad, o sea, como un requisito de admisión, debe ir acompañado con una propuesta reguladora. Entonces, una vez que se solicita, se le corre traslado a la otra parte, pero no por el divorcio, porque no, este divorcio incausado, divorcio que no es un divorcio contencioso, no requiere que la otra parte nos dé el consentimiento o esté de acuerdo. Por eso se puede presentar inclusive en dos cuerpos, pero siempre juntos. Tiene que ser al mismo tiempo la resolución del juez del dictado del divorcio vincular, debe ser de inmediato. Luego se puede avanzar en el convenio regulador. No debe estar sujeto a la resolución del juez de la sentencia de divorcio a que se haya acordado el 100% del convenio regulador. También puede ser bilateral. Bilateral quiere decir que ambas partes se ponen de acuerdo en lo que va a ser la propuesta reguladora. Entonces ya dejamos hablar de una propuesta reguladora y pasamos a hablar de un convenio, porque ya ambas partes lo pueden acordar. ¿Qué fue algo que se cuestionó? Bueno, si con respecto al patrocinio letrado podían ir ambas partes patrocinadas por un mismo profesional. Si bien el código no dice nada, dice que está muy sujeto a las jurisdicciones, pero la realidad que no niega la posibilidad de que ambos cónyuges sean patrocinados por un mismo profesional. ¿Qué es lo que se sugiere? Bueno, que no es lo más conveniente, porque llegado el caso, frente a un convenio, como son los vínculos de familia, y como es un convenio que se puede revisar, de surgir un inconveniente a posterior, no va a poder continuar con este profesional. Y como son los vínculos de familia, hoy se puede acordar y luego quizás en el transcurso o en el devenir, inclusive no estén de acuerdo en algunos puntos de lo que hace el convenio regulador. Entonces, acá es muy importante en qué es lo que se va a trabajar. En lo que se va a trabajar ya no es entonces, dijimos, el divorcio, porque el divorcio basta con que lo pidan, basta que manifieste la voluntad de no querer mantener esta unión matrimonial para que esté concluido. Pero no así con el convenio regulador. El convenio regulador o la propuesta reguladora es lo que es donde se puede centrar o aparecer algún conflicto. No se lo considera contencioso el divorcio porque no hay una contienda, simplemente hay una manifestación de la voluntad de no querer continuar unido en matrimonio. Pero eso no quiere decir que cuando se presente el trabajo en la propuesta reguladora, que se le traslada una parte, la otra parte puede estar conforme, se puede allanar, o puede no estar conforme. Entonces, por un tema de celeridad procesal, no es que van a estar, traslado de nuevo a uno, vuelto otra vez, y bueno, hasta vaya a saber con cuántas veces que se pudieran poner de acuerdo. El proceso establece que comunica viene la contrapropuesta o viene el allanamiento. Entonces, ¿qué es lo que dice en el artículo 438? Que se va a llamar el juez a una audiencia de oportunidad. Si en el caso que se hubiera una presentación bilateral y estos presentan un acuerdo, de no ser que ese acuerdo requiera ser observado por el juez, simplemente estar todo conforme a la ley, ¿cuál es el paso siguiente? Presentada la propuesta, ese acuerdo va a pasar para una homologación.
en la cual no habría problema. Ahora, si presentada la propuesta por una de las partes, la otra parte presenta otra propuesta con otro convenio, ahí sí vamos a esta llamada audiencia de oportunidad, donde el juez cita a las partes y a sus profesionales y va a intentar con las partes de que puedan lograr acordar sobre aquellos puntos de estas propuestas reguladoras que no hayan podido acordar. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que puedan tener un acuerdo parcial, es decir, sobre algunos puntos, y los otros puntos se deberán dividir por los incidentes que corresponden, o que haya logren un acuerdo total. Es decir, que sobre el total de los puntos ellos se pongan de acuerdo en esta audiencia. Bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que si no se ponen de acuerdo en nada, si hay en unos puntos restos, es el momento donde el juez ve la oportunidad, hoy como se está trabajando acá en los juzgados de familia, ve la oportunidad de mandarlo a otro proceso alternativo, como es la mediación. Miren, en esto voy a hacer mucho hincapié, porque cuando se trabaja en el proyecto, ¿no es cierto?, de este divorcio incausado, se lo hace para conservar los vínculos de la familia, se lo hace con una mirada de protección social, porque fíjense qué difícil que es si en esta disputa de estos convenios frente a lo que es este divorcio, los padres que tienen hijos menores luego tienen que continuar, y qué difícil es poder asistir al cumpleaños de uno de los hijos o poder asistir a todo lo que hace el devenir de la vida de un niño, ya sea ir a la fiesta de los colegios o lo que fuera. Entonces acá yo creo que con una muy buena mirada sanadora y de protección a la familia, los jueces lo mandan a mediación. Y esto es muy importante porque yo tengo colegas ahora que veo que son mediadoras, que son grandes mediadoras de familia, que están conectadas. Bueno, y si alguna quiere contarles o explicarles cómo se trabaja en los convenios reguladores, esto es lo único que puede ir a mediación. Estas propuestas que han hecho cada una de las partes para que en un intento, trabajando con los mediadores, puedan transformar esta propuesta en un acuerdo. Lo importante que es, porque se trabaja no solo sobre el ámbito patrimonial de lo que representa el convenio, sino sobre la parte humana, cómo se hace una salvaguarda de todo lo que es el interés familiar y de lo que son las relaciones familiares. Esto es, miren, es muy importante, porque es donde las partes, ¿cuál es la idea de la propuesta reguladora que tuvo el legislador? Que sean ellos, que conocen su trama familiar y todos sus intereses, ellos mismos que puedan lograr avanzar sobre un acuerdo. Si bien ellos, si no lo logran y el juez lo deriva a mediación, ahí en la mediación los mediadores van a trabajar con las partes para que las mismas partes puedan avanzar dentro de lo que es el proceso y lograr convenir y lograr acordar. Considerando que dentro de estos convenios, dentro de estas propuestas reguladoras, vamos a tener propuestas que van a ser de tipo patrimonial y propuestas que van a ser de tipo personal. Vamos a tener que trabajar sobre si se pueden solicitar o pedir compensaciones, que esta es una nueva figura que trae el Código Civil y Comercial, donde permite que les da el derecho a cualquiera de los cónyuges que considere que al momento del divorcio, con este divorcio, su situación económica, patrimonial, se va a ver afectada. Por supuesto que esto hay que probarlo y será el juez en última instancia quien va a decidir. Pero dentro de la propuesta reguladora es la posibilidad de que los cónyuges lo puedan acordar ellos y no ser el juez el que lo tenga que determinar. Esto es una posibilidad que tienen los jueces. De poder, frente a la petición de la propuesta, de poder determinar. Pero mucho mejor es si se los deriva a mediación, y en mediación son ellos mismos. Y también el tema de los alimentos.
Acá hago un apartado. Cuando los cónyuges al momento del divorcio también pueden peticionar o piden la compensación económica o van por los alimentos. Estoy hablando de los alimentos entre los cónyuges. No pueden ir los dos a la vez. No se puede pedir una compensación económica y también de paso solicitar los alimentos para uno de los cónyuges. Tendrá que ser o un instituto o el otro. Entonces, es mejor de posibilidad que sean ellos los mismos dentro de las salas de mediación y con un mediador que los ayude a ellos a poder comunicarse y que ellos mismos puedan llegar a esta posibilidad. También tenemos que tener en cuenta que son todos los temas más álgidos, los temas que van a producir conflictos, porque vuelvo a recordarles, el divorcio por sí no genera el conflicto, el pedido, porque es una manifestación de la voluntad de no querer continuar, pero no ocurre lo mismo cuando se va a trabajar con la parte de los efectos de este divorcio y dentro de esto que tenemos el convenio regulador. Es un punto donde se pueden, y donde de hecho se provocan todo este tipo de conflictos. También vamos a trabajar dentro del convenio regulador, tiene que ir el tema de la liquidación de la comunidad ganancial. Porque cuando nosotros estamos planteándonos dentro del divorcio, el divorcio no solo concluye con el vínculo de las personas, sino que también va a poner la finalización a la comunidad ganancial. Acá hacemos un apartado y volvemos de nuevo. Nosotros hasta acá, con el Código de Vélez, no podíamos optar. Siempre teníamos un régimen de la comunidad, es decir, que todo lo que se adquiría a partir de la fecha del matrimonio pasaba a ser ganancial, salvo que yo pudiera acreditar que constituía un bien propio que podía ser un reemplazo de otro bien propio, pero debería estar eso claramente diferenciado. El Código de Vélez nos decía, a partir del matrimonio surge los cónyuges entran en una sociedad donde lo que impera es la comunidad ganancial. Todos los bienes que se adquieran a partir de esa fecha son gananciales. Con este nuevo Código Civil y Comercial tiene un respeto por la autonomía de la libertad de las personas, pero siempre respetando los principios primarios que rigen al derecho de familia. Entonces se establece la posibilidad que pueden optar por un régimen de la comunidad o por un régimen de separación de bienes. Si no optaran por ninguno de los dos ante el silencio de los cónyuges, en forma subsidiaria va a reconocer que ellos han optado por el régimen de la comunidad. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros estamos en el convenio, dentro de qué sistema se encuentran estos cónyuges, si es que vienen en un sistema de comunidad o en un sistema de separación de bienes. ¿Por qué? Y acá vuelvo nuevamente a la compensación económica que la tratamos en este apartado, que es donde vamos a hablar del convenio regulador. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo un sistema de la comunidad, los bienes al repartirse, conforme lo hayan determinado, y si no lo han determinado, el código establece que será 50 y 50, los cónyuges están más en un pie de igualdad, en los cuales lo que no opta que si uno de ellos, al momento del divorcio, al producirse el divorcio, sintiera o quedara en una condición económica muy desventajosa, puede avanzar también sobre el pedido de la compensación. Pero cuando se ha optado por el régimen de separación de bienes, donde ya disuelta, no existe la comunidad ganancial, disuelto el vínculo, es mucho más probable que alguno de los cónyuges quedara en una situación desventajosa en relación al otro cónyuge. Entonces, todo esto, imagínense los conflictos. Creo que ese es el nudo del conflicto que trae la disolución del matrimonio a través del divorcio. Por eso recalco y revalorizo la mediación, porque es muy importante para que ellos, inclusive por lo mismo que deben continuar con un vínculo, o sea, comprender que están separados como pareja, pero cuando hay padres que continúan siendo padres, y lo difícil
cuando este vínculo ha roto también el vínculo de las personas, lo difícil que es para una familia poder mantenerse como una unidad. Miren, no es un tema menor de haber visto a veces, o uno haber prestado atención, o haber escuchado que hay uno de los padres que le está hasta uno de los hijos y le está diciendo, mirá, decirle a tu mamá que si no me firma esto, que si se sigue buscando un abogado, vamos a perder los bienes, y quedan los hijos ahí en esta entramada de los grandes, que de una u otra forma, por supuesto que también los afecta. Entonces, qué importante es darle, ¿no es cierto?, a este instituto de la mediación la importancia que requiere, porque miren, viene a cumplir con el objetivo que tuvo este Código Civil y Comercial cuando establece el divorcio incausado, la protección a la familia, para que no sea tan agresivo, para que no haya un divorcio contencioso, que haya un divorcio dañino. Bueno, también tenemos ¿qué otra cosa se va a trabajar en el convenio regulador? Ya fuimos por la parte de los bienes, vamos a la parte de los vínculos. Los hijos. También hay que trabajar un tema muy importante que es la responsabilidad parental. Yo la voy a tocar muy rápido porque la doctora Fabiana Sorena es la que va a hacer el abordaje de este tema. Pero miren, y vuelvo nuevamente, cuando un convenio regulador va a mediación, se trabaja la responsabilidad parental. Dentro de la responsabilidad parental, los mediadores trabajan con las partes, lo que hace a la prestación alimentaria, al régimen comunicacional, al cuidado personal. Y lo importante que es el que estos cónyuges que están trabajando mantengan entre ellos un principio de armonía, para que después no repercuta en el resto, ¿no es cierto?, de la familia, y no se vean afectados los vínculos, sobre todo con los hijos. Es decir, en el convenio regulador no solo vamos a trabajar la parte patrimonial, como es la liquidación de los bienes de la sociedad, de la comunidad ganancial, las compensaciones o los alimentos para los cónyuges, sino también la parte de la responsabilidad parental. Miren, ni más ni menos la importancia que tiene el vínculo de esos progenitores con los hijos. ¿Cómo van a seguir vinculándose a partir del divorcio, sobre todo el progenitor que no va a convivir con el menor? Bueno, esto por eso le hago mucho hincapié. Una vez que se ha trabajado con el acuerdo, o que se logra avanzar, sobre todo, ¿por qué? Porque lo que se trata de hacerlo por un sistema abreviado, lo que se busca es que haya la menor cantidad de procesos que se pudieran abrir por los no acuerdos en las partes que pudieran tener, ya sea incidentes de alimentos, incidentes por división de bienes. Todo esto se resuelve, el juez lo resuelve cuando manda el convenio regulador a mediación. Bueno, esto es muy importante. También tenemos que tener en cuenta, con respecto a la compensación económica, que tienen el derecho, ¿no es cierto?, de solicitarlo, que tiene una fecha de caducidad. Una vez que tenemos la sentencia de divorcio, nos dice que nos da 6 meses para solicitar la compensación económica. Porque esto es un derecho que tienen las partes, pueden o no pedirla. Bueno, si no la pidió cuando presentó el convenio, la ley le da un plazo de 6 meses para poder peticionarla. Por supuesto que tienen que quedar totalmente demostrado cuáles son las causales que ocasionan el pedido de la compensación. Bueno, una vez que ya se ha resuelto todo el tema del convenio regulador, que es la parte complicada que tiene el divorcio, bueno, el juez procede a la sentencia, la final. Cuando se decreta el divorcio vincular, la sentencia que, repito, que no tiene que estar, dice la ley, que no tiene que estar sujeto a la resolución de este convenio regulador, se debe trasladar, ¿no es cierto?,
esta sentencia al registro, se debe oficiar para que se anote en aquel registro donde se celebró el matrimonio, se anote el divorcio. Bueno, esto, como les digo yo, esta parte es la más álgida y la más conflictiva y la más importante que podemos tener. Esto de lo que hace a responsabilidad parental, ya quedará a criterio de la doctora Fabiana, que es la que nos va a avanzar en este tema. No sé si alguien quiere alguna pregunta o si la vamos a ver al final. Sí, Sonia, la vamos a ver al final. No sé cómo estoy con el tiempo, voy rápido porque como hemos empezado tarde, no sé cómo vamos con el tiempo. Sí, Sonia, vamos a verlas, todas las dudas, las consultas se van a hacer a través del chat y las vamos a ir leyendo por ¿Cómo va con el tiempo? No sé si bien o si me está el tiempo. De todas formas, también quería contarles que la separación de hecho. Este Código Civil y Comercial también nos permite la conversión. Es decir, aquellos que tienen ya establecida por ley una separación de hecho pueden hoy pedir la al divorcio. Esta puede ser decisión unilateral o ser que ambas partes. ¿Qué es lo que se debe? Bueno, se debe presentar en el mismo juzgado donde se presentó el acuerdo, si estuvo ambos, los peticionaron la separación de hecho, o si si la presenta uno solo, también en el mismo lugar, y se debe, por supuesto, que acreditar. Lo que es importante es que una vez que se produce la conversión de la separación de hecho a divorcio, a partir de ese momento va a correr los mismos efectos que tiene para cualquier otra forma, así que van a tener la posibilidad de poder pedirse las compensaciones económicas. Bueno, no sé si quiere explicar, Ana, la parte del convenio regulador, la parte de responsabilidad parental. Sí, Sonia, muchísimas gracias porque ya vamos a pasar a la disertación de Fabiana. Muy didáctica, muy clara, clarísimo, todo lo que nos has comentado. Bueno, gracias. Y lo que vos decías de eso del divorcio dañino, es una situación muy desgastante, no solamente para las partes, sino para nosotros los abogados, porque son a veces situaciones de no terminar nunca, y nunca terminar. Entonces, por eso este tema de la mediación que puede achicar problemas y llegar a una solución. Así inclusive que gracias. El código en el tema de familia pide la resolución de los conflictos de forma pacífica, la autocomposición. Entonces, miren, yo en esto revalorizo la mediación y al Grupo San Juan tiene la posibilidad que tiene un grupo de mediadores que es excelente. Y los mediadores que están interviniendo en familia, aparte tienen los posgrados de familia. Y miren, creo que es el momento indicado para que se pueda trabajar y se pueda cumplir con el objetivo, porque el divorcio encausado fue justamente para mantener a la familia, la institución de la familia, y por un tema de pacificación social. Entonces, justamente lo que se quiere evitar es que cuando las partes no acuerdan parcialmente, no se produzca toda una el porcentaje de lo que hace a los acuerdos que se generan mediación de los convenios reguladores. Yo estoy viendo muchas caras de mediadores, pero no sé si alguno quiere contar su experiencia, ¿no? De lo que hay acá. Está, querida Sonia, bueno, no sé, está... Sí. Sonia, ¿me bueno, o al final... Sí, perfecto. Al final, por favor... o al final que cuenten cualquiera de los mediadores la experiencia, exacto, y lo bien que les ha ido el alto porcentaje de acuerdos que se generan en los convenios reguladores. Claro,
Muchísimas gracias, Sonia. Vamos a pasar No, ahora. por favor. Ahora vamos a pasar también interesante, que es cuidados personales, régimen de comunicación de hijo, y también en este tiempo de pandemia, cómo se ha podido, tiempos de COVID-19, cómo se ha ido tratando este tema. Y para eso hemos invitado a la doctora Fabiana Anzorena. Fabiana es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, es procuradora también por la misma universidad, especialista en mediación familiar por Francisco Diez y Asociados, Foro de Abogados de San Juan y Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Es especialista en Derecho de Familia por la Universidad Nacional de Rosario. Está diplomada en Derecho de Familia y Menores por la Universidad Católica de Cuyo. Está diplomada en Derecho de Familia, Derecho Patrimonial, Nuevo Código Civil y Comercial, Ley 26994 por Universidad de Champagnat. Y está diplomada en Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, abogada del niño, niña y adolescente por la Universidad Católica de Cuyo. También es organizadora, moderadora y asistente en seminarios, jornadas, talleres, congresos referidos a esta temática del derecho de familia. Ha sido vicedirectora del Instituto Interdisciplinario del Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia del Foro de Abogados de San Juan y actualmente ejerce su profesión en esta especialidad. Así que bienvenida, Fabiana, buenas tardes, es un gusto tenerte con muchas gracias, buenas tardes. No, un gusto ustedes que me han invitado, gracias Verónica por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias y compartirlo con la doctora Sonia Pellarín, así es que es gusto. Y bueno, espero poder hacer un pequeño aporte para que a profesionales y estudiantes y a quien tanto de nueva disciplina como también de otras disciplinas que es tan importante, ¿no? Yo he elegido el tema de responsabilidad parental porque es un tema que, como decía Sonia, el tema de divorcios es un tema básico e importante, y lo define el artículo 638 del Código Civil y Comercial como un conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, su desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Es decir, que se sustituye el término patria potestad, que estaba más relacionado con la potestad del padre en el siglo anterior, por el de responsabilidad parental. Si puede ir cambiando, Marcelo, la filmina. ¿Por qué razón? En el sentido que ya los roles de progenitores, que se les llamaba padres, todo lo que es el código, la doctrina, que nosotros como profesionales en los escritos que hacemos, lo sustituimos progenitores, porque ahora no solamente al papá, al padre, sino al papá y a la mamá. Entonces se modifica lo de patria potestad por responsabilidad parental para hacer referencia a un conjunto de derechos y obligaciones que en cabeza de ambos progenitores. A partir de rige el principio de la coparentalidad. Y se establece que los progenitores deben velar tanto por la persona como por los bienes de sus hijos. ¿Y para qué? Para propender al desarrollo, es decir, lo que caracteriza la existencia humana, que se desarrolla en un contexto de orden, de división y estabilidad, y que es dado por orden social, es decir, estabilización de los hijos, que el primer grado de socialización se da en la familia, luego al insertarse en la escuela, comenzando hoy en día en el jardín maternal, luego en los jardincitos, en donde haya participación de los progenitores acompañar a los hijos en el periodo de adaptación, y la primaria y sucesivamente. En la protección, que se define con la acción del progenitor destinado a la par, la defensa del hijo.
y también a la formación integral del hijo, es decir, todo lo referido a la educación. En todo ello siempre tiene que darse la participación de ambos progenitores. Y hay dos divisiones en esta responsabilidad parental. Mientras el hijo sea menor de edad y no sea demasiado. Mientras que el menor de edad, tenemos que hacer referencia a que hasta los 12 años es un niño. Lo dice expresamente el Código Civil, el artículo 26. A partir de los 13 y hasta los 16 es un adolescente. Y desde los 16 hasta los 18, que es el periodo en que a partir del cual adquiere la mayoría de edad, se lo trata como un adulto. Por lo cual, desde los 13 hasta los 16 puede realizar determinados actos referidos, por ejemplo, a tomar decisiones sobre la salud del niño o adolescente, que en el caso del adolescente, pero que no le vayan a afectar, o sea, no le vayan a causar gran peligro, por lo cual siempre hay que tener la autorización de su representante legal, que son sus progenitores. Desde los 16 a 18 puede tomar decisiones respecto de, por ejemplo, hacer una interacción, como pasa a veces con las mujeres que hacen operaciones o de hacer tatuajes, ahí no tienen la autorización del representante legal. Entonces, hay que tener claridad que de hasta 18 años es la menor de edad, a partir de la adultez, y hay que diferenciar cuando se adquiere, se es adolescente a partir de 13, y se adquieren más derechos o ejercicios hechos a partir de los 16. También a partir de los 16 pueden administrar los bienes que puedan adquirir con ejercicio de una profesión que tengan con titularidad. Y mientras no sean emancipados, emancipan cuando contraen matrimonio. Entonces, mientras no estén emancipados, los progenitores son quienes ejercen la representación legal de los hijos, quienes detentan la responsabilidad parental. El artículo 639 del Código Civil hace referencia a cuáles son los principios generales que siempre deben mediar todo lo que es la responsabilidad parental. Y el principio fundamental es el interés superior del niño, niña o adolescente. El principio que nosotros siempre debemos tener parámetro para todo lo que hagamos en relación a los hijos y nosotros como abogados, en el caso mío, toda presentación que haga siempre es priorizar el interés, aún cuando lo que me pida el cliente, según el papá o la mamá, sea en proporción a él. Entonces, si bien no soy asesora, pero siempre trato de priorizar, proteger ese interés superior. El artículo 39 hace referencia al derecho del niño a ser oído y de que la opinión del niño sea tenida en cuenta, pero va a depender de cada niño y también de su grado de madurez. Y la autonomía progresiva del niño, es decir, que se va a tener en cuenta que el niño puede hacer lo que puede decir conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollos, es decir, su grado de madurez. Es muy importante el tema de autonomía progresiva del hijo porque se lo ha reconocido en sus mayores edades, es decir, desde, como decía, hasta los 12, luego a los 13, y luego a los 16 y a 18. En cada una de esas etapas se les va a conocer mayor capacidad de ejercicio en todos sus derechos. Y el primer estado orientacional de protección de la infancia, que es el interés superior del niño. En todas las medidas concernientes a los niños, las autoridades públicas, privadas, las autoridades administrativas deben sí priorizar el interés superior del niño. El artículo de la Convención de los Derechos del Niño incorpora de interés superior. Y nosotros antes, cuando no está incorporado en los códigos civil actual, el derecho superior del niño, en el artículo 706,
lo invocamos a través del artículo 75, inciso 22, la Constitución Nacional, que era la única forma de invocarlo de los tratados internacionales. ¿Y qué es el interés superior? Porque se preguntarán, ¿no? Que si uno lo invoca, ¿puede la ley definir o debe definirlo? Y bueno, al respecto, yo invoco a Isabel Lara González, que dice que el interés del niño no es un concepto pacífico, sino objeto de múltiples y muy diversas controversias que tienen influencia, desgraciadamente negativa, en su eficacia práctica. Estamos en un concepto de difícil comprensión que exige un esfuerzo en su concreción y determinación. Dar niño ni dice ninguna ley ni poder hacerlo satisfactoriamente que entender por interés menor, habida cuenta que toda acción a priori podría pecar de exceso o por defecto. Además, el interés menor, solamente considera, es la síntesis lógica de una amplia gama de componentes objetivos y subjetivos, variables, como las más diversas modalidades y secundarias, y de ahí relativo, entendido como realidad que necesita concreción con relación a las circunstancias contractuales en las que aparece. Pero, gracias a Dios, la voz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la prevalencia del derecho superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de niños, que obliga al Estado a ir de efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiere a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños en consideración a su condición particular de vulnerabilidad. Por lo cual, es sí imprescindible que el Estado y también los mismos órganos o entes privados respeten, prioricen el interés. La Ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes, incorpora en su artículo 3, también en el superior, a los efectos de la presente ley se entiende por el interés superior de la niña y adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Es decir, ¿por qué es importante el interés superior del niño? Porque el niño no es sujeto de derechos, no es sujeto de derecho, por lo cual se debe reconocer todo tipo de derecho durante el transcurso de toda su menor edad. Es un principio general del derecho que garantiza de la satisfacción de los derechos del niño. Establecido un estándar básico que rige las acciones de los niños con el mundo de los adultos. En lo que respecta a la Obligación General número 14, que data del año 2013, sobre el derecho del niño que sin interés superior sea consideración primordial, del Comité de Derechos de las Naciones Unidas. Bueno, a nivel tanto hoy en día nacional, pero internacional, el interés superior del niño es ampliamente reconocido. Y en cuanto a autonomía progresiva del hijo, esta mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos del hijo. Es lo que hace que se le reconozca una capacidad de sujeto, una capacidad de poder realizar determinados actos y más que nada de que se respete como persona. Eso es fundamental. Yo siempre, Fabiana, en mi perdón que actividad interrumpa. como abogada, Fabiana, perdón que en mi actividad interrumpa. como abogada, sí. Sí, discúlpame, perdón que interrumpa. No se te está escuchando bien. No Sí. sé si tenés a alguien más conectado a internet o podés Perdón. mejorar tu conexión. Porque están diciendo en el chat que no se escucha entrecortado y yo también lo estoy escuchando así. Nada, eso simplemente, para que sea más rico todo lo que nos estás compartiendo, digamos que lo...
Y otra cosa, vos misma decirle a Marcelo Guzmán que te vaya pasando las diapositivas, así te va pasando la que sea la correcta. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. ¿Hola? Ahí se escucha un poco Bien, mejor. Subí un perfecto. poquito el volumen. Bueno, estoy por la diapositiva de autonomía progresiva del hijo, Marcelo. Indicale vos, Fabiana, a Marcelo Guzmán, la diapositiva, ¿cuándo tiene que cambiarla? Por favor, porque Es la Marcelo... diapositiva 21. Bien, ahora la busco. Subí un poquito tu volumen de micrófono, Fabiana, así se te escucha mejor. Bueno, ¿ahora me escuchan, Verónica? Sí, 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 ahora ¿Hola? sí, ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, continuamos con autonomía progresiva del hijo. ¿Quieren que vuelva hacia atrás si no han escuchado bien? No, vos seguí y cualquier consulta o duda que tenga la gente lo va a poner por el chat. Ahora se escucha muy bien, me están diciendo. Ah, perfecto. Voy a Bueno, en silenciar. cuanto a la autonomía progresiva del hijo, se refiere que a mayor autonomía de los hijos, menor va a ser la intervención de la representación de los progenitores. Entonces, esto va acompañado con lo que les dije antes, respecto de la diferenciación entre niñez, adolescencia y menor adulto. Entonces, esto además es reconocerle al hijo su capacidad como sujeto de derecho y a su vez como persona. Por ello es que también se le reconoce el derecho a ser oído, que sería la otra diapositiva más. El derecho del niño a ser oído es un derecho fundamental, va a depender de la edad del niño y también del grado de madurez. Este derecho a ser oído, que también lo establece el artículo 707 del Código Civil, fija que el juez tiene la facultad de oír al niño. Pero, ¿qué pasa? Va a depender siempre de la edad. No es lo mismo oír a un niño chiquito de 5 años a un adolescente, por lo cual los niños que tienen corta edad va a ser imprescindible que se haga con la intervención del gabinete técnico, es decir, el apoyo interdisciplinario, porque es la única forma de poder oírlo por una persona experta y que realmente va a poder saber qué es lo que el niño puede expresar. Pero esta posibilidad que tiene el juez de escuchar a los hijos es fundamental. A mí me ha pasado con algunas audiencias en donde he tenido adolescentes y yo no me gusta que los niños ingresen acá a mi oficina. Yo siempre hago que ingresen solamente los genitores, los niños se quedan en la sala de estar. Tengo un lugar en donde ellos pueden jugar con algún rompecabezas o pintar, porque no me gusta que escuchen lo que hablan los adultos. Pero cuando son adolescentes, sí, a veces me han pedido los progenitores que por favor quieren que el juez los escuche. Y lo he pedido por escrito, y así se ha llevado a cabo ante la presencia del juez o de secretario o secretaria. Y si no, también en los escritos que hago solicito la intervención del gabinete técnico o de Secretaría Social, que con su equipo de profesionales pueden ayudar a resolver conflictos o a posibilitar una reivindicación paterno-familiar o materno-familiar. Bueno, paso a la otra diapositiva. La regla general, entonces, que siempre el niño debe ser escuchado conforme a la edad, y la escucha debe desenvolverse en la forma directa en todas las circunstancias que sea viable. Así, si el juez ordena la escucha de un menor de corta edad, deberá contar, como les decía recién, con el auxilio del equipo técnico a fin de que esa escucha sea efectiva. Es fundamental. Y paso a la otra diapositiva. También, al ser escuchado el niño, puede también ser parte del juicio. Y acá interviene una figura muy novedosa,
que fue receptada en el artículo 27 de la ley 26.061 y que también hoy en día la recepta el Código Civil y Comercial, que es el abogado del niño. El abogado del niño todavía en la provincia no es una figura que se pueda poner en acción. No existe todavía el registro del abogado del niño, lo cual es fundamental que en algún momento se pueda crear por la Corte de Justicia. Yo hice la especialidad en Mendoza y allí ya es creado. También es un tema que quien asume el pago del profesional, por lo cual sabemos que debería ser en estos casos el Estado, ¿no? Pero la participación en el proceso del abogado del niño es fundamental cuando existe un conflicto de intereses entre el niño y sus progenitores, por lo cual tienen que sí o sí intervenir a alguien que pueda defender sus derechos. Es distinta a la figura del asesor o asesora de menores, del ministerio tutelar. No hay que confundirlo, porque el asesor o asesora de menores tiene la obligación de que cuando uno tramita una causa se remite siempre al ministerio a los efectos de que verifiquen de que se les está protegiendo los derechos de los niños, niñas o adolescentes. Esa es la función del asesor. Distinta del abogado del niño, que es defender los intereses del niño como parte en el proceso. Hay una película que es muy buena, se llama La decisión más difícil, con Cameron Díaz, se la sugiero para que la vean, y ahí el trabajo que desarrolla el abogado del niño es fundamental en un caso de una chica adolescente que se enferma de cáncer y le pide a su hermana, más chica, que por favor contrate a un abogado para que pueda defenderla, porque la mamá quería insistir en los tratamientos y la chica ya estaba cansada, ya quería terminar, entonces contratan al abogado del niño. Así que bueno, es una figura que esperemos que a futuro pueda ir implementándose cada vez más en nuestro ejercicio jurisdiccional. Pasamos a la otra diapositiva. En cuanto a las figuras legales derivadas de la responsabilidad parental, el artículo 640 establece la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental, el cuidado personal de los progenitores, del hijo por los progenitores, y la guarda dada a un tercero por el juez. La titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental recae siempre en cabeza de ambos progenitores, y esto va acompañado del principio de coparentalidad. Por lo cual, ambos son quienes responden por todo lo que compete a los hijos. Esto también implica un nuevo paradigma con el código nuevo. ¿Por qué? Porque no sé si les pasaba en los que litigan, que siempre la mamá es quien estaba al cuidado del hijo, quien ejercía todo lo referido a la defensa y protección de los derechos del mismo, y el papá siempre estaba regado, más aún cuando no convivían. Entonces, el papá se limitaba nada más a pasar la cuota alimentaria y la mamá al cuidado permanente y asumir todas las obligaciones referidas a los hijos. Hoy en día no. Hoy en día la responsabilidad recae en cabeza de ambos. Ambos son responsables de todo lo que les pase a los hijos. ¿Bien? Puede que por determinadas circunstancias el ejercicio o determinadas causas, el ejercicio se le otorgue a uno solo de los progenitores, pero el otro sigue siendo responsable. El cuidado personal del hijo por los progenitores se refiere a, pasamos a la otra diapositiva. Antes del cuidado les voy a hacer referencia al ejercicio de la responsabilidad parental. En los casos en que los progenitores convivan bajo un mismo techo, ya sean porque estén casados legalmente en matrimonio o porque se encuentren en una unión convivencial, ambos son quienes son responsables de todo lo que tienen a los actos que realicen sus hijos, y se presume que los actos que realiza uno en pos de satisfacer las necesidades o el cuidado de los derechos del hijo están con la conformidad del otro progenitor, excepto lo que prevé el artículo 645 del Código Civil. En forma detallada establece cuáles son los actos que sí o sí requieren de la autorización de ambos progenitores.
También, en el caso en que ya no exista convivencia, que exista divorcio, nulidad de matrimonio, y por lo cual ambos progenitores no estén conviviendo en el mismo techo, bajo el mismo techo, los actos realizados por uno se presume que también tienen el consentimiento del otro progenitor, excepto que el otro progenitor se oponga, o excepto que se haya establecido el ejercicio del cuidado personal a uno solo de los progenitores. Y en caso, bueno, de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento o de privación de la responsabilidad parental o suspensión del ejercicio, también corresponderá a uno solo de los progenitores. En caso de hijo extramatrimonial, con un solo vínculo, que generalmente, por supuesto, es el de la madre, va a corresponder a la mamá, a este único progenitor, y en el caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo, va a pasar que corresponderá a el progenitor que se le haya otorgado, y si no hay acuerdo al respecto, puede vuestra señoría decidir o bien que sea a ambos progenitores, que sería compartido, o a uno solo, que sería el cuidado unilateral. Y en el caso en que sea compartido, con las modalidades límites. El artículo 641 es muy específico en cuanto al ejercicio de la responsabilidad parental. Pasamos a los derechos y deberes, que están en la otra filmina, los derechos y deberes sobre el cuidado de los hijos. ¿Y qué es el cuidado personal? El cuidado personal se refiere a todos los deberes y las facultades que tienen los progenitores respecto de la vida y de la cotidianidad de sus hijos, de todo lo referido al cuidado diario de los hijos. Implica poner diligencia, poner atención. Yo siempre veo, por ejemplo, cuando se establece un régimen de comunicación y el progenitor que busca al hijo en la casa del progenitor con quien convive, a veces pasa que en vez de compartir con ese hijo, se lo lleva a los abuelos. Bueno, no. Hoy en día lo que se busca es que el progenitor sea quien asuma ese cuidado el tiempo que esté con el hijo. Tiene que ser un cuidado diligente y tiene que satisfacer en ese momento las necesidades que competen al hijo y por lo tanto la protección del mismo, ¿no? ¿Cuál es la regla en el cuidado personal? Es que el cuidado personal debe ser compartido. Cuando se inicia un juicio, el juez, al resolver el cuidado personal, la primera regla que debe tener en cuenta es que sea compartido. Es decir, que se cumpla aquí con el principio de coparentalidad. Excepcionalmente, el juez podrá determinar que sea unilateral. Y este cuidado que es compartido puede ser de dos modalidades. Pasamos a la otra filmina, Marcel. Modalidades de cuidado personal compartido. Puede ser alternado o indistinto. El principio es que siempre el cuidado personal tiene que ser, además de compartido, modalidad indistinta. ¿Qué significa? Que el hijo va a tener un lugar de residencia preferencial donde es su centro de vida y va a establecerse un régimen de comunicación a favor del progenitor no conviviente. Por lo cual, su residencia va a ser en un mismo lugar, en un solo lugar, y va a tener un régimen de comunicación con el progenitor con quien no convive. Y alternado es en el que se establecen determinados días para que el hijo pueda estar con un progenitor y otros tantos con el otro progenitor. Por ejemplo, 15 días con un progenitor en la casa de este y en los otros 15 días en el del otro progenitor. Realmente, ¿por qué no es la regla Porque realmente para un niño o adolescente, más que nada para los chicos cuando son muy chiquitos, es muy difícil estar trasladándolos de una casa a otra, porque siempre suelen tener en su habitación sus juguetes, sus amiguitos del barrio, entonces es un trastorno. Por eso es que desde mi lugar como profesional yo siempre les sugiero en lo posible a los progenitores que sea modalidad distinta. Hay casos en que tiene que ser alternado, por ejemplo, cuando hay
progenitores que son médicos, entonces no pueden estar todo el tiempo al cuidado del hijo, entonces se distribuyen de esa forma. Y bueno, son casos excepcionales. Y en el caso de los adolescentes, por ahí es más común el alternado, porque no tienen problema de estar una semana en cada casa. Llegan a tener en cada una de las casas, del papá o de la mamá, la misma cantidad o de ropa, o van trasladando los útiles, pero bueno, siempre, en todo momento, sí, tiene que existir en estos casos una buena comunicación entre los progenitores, ¿no? Es fundamental. Y la excepción a la regla de la modalidad indistinta, es la otra filmina, Marcelo, la que establece el artículo 651, es que no sea posible esa modalidad indistinta o que resulte perjudicial para el hijo. En esos casos son las únicas dos excepciones que se dan. En lo que respecta, otra filmina, al derecho y deber de comunicación. El artículo 652 nos establece que el cuidado atribuido a uno de los progenitores implica que el otro progenitor tenga derecho y deber de comunicación con el hijo con quien no convive. Y esto es fundamental. Yo siempre a los progenitores les digo lo necesario que es que tengan un canal de comunicación. Porque si un progenitor dice una cosa y el otro progenitor dice otra, el hijo no sabe qué hacer o aprovecha esa instancia en la que hay una grieta y maneja la situación, que el papá me dijo tal cosa, que la mamá me dijo tal cosa. No, siempre tiene que existir un mismo mensaje y este lo tienen que tener los adultos, los progenitores, ¿sí? También es importante que esta comunicación que tenga el hijo para propender a la revinculación, a una buena relación paterno-filial o materno-filial, porque a veces la de cuidado personal se otorga al papá. Paso a la otra femina. Debe ser una comunicación fluida, debe ser constante, debe hacerse no solamente en forma personal, se puede hacer también en forma telefónica, cuando no se pueda ver al hijo todos los días, o a través de los medios que se tienen de Internet, ¿no? En lo que respecta también a la forma en que se llama hoy en día el régimen de comunicación, y ya no régimen de visitas. ¿Por qué? Porque antes era que el papá o la mamá, generalmente el papá, iba y visitaba al niño a la casa del progenitor con quien convivía, y hoy en día no, lo que se busca es que se busque al hijo y se lo lleve a un lugar en donde puedan tener un contacto y una confianza, una relación, que es imposible tenerla en el mismo lugar donde el niño vive con el papá o la mamá. En estos regímenes de comunicación, cuando hacía la doctora Sonia referencia a lo referido a los acuerdos, siempre se acompaña lo que se llama un plan de parentalidad. Y en este plan de parentalidad se determina el cuidado personal, que como les vuelvo a reiterar, el principio es la modalidad indistinta, compartida modalidad indistinta, se establece también el régimen de relación y comunicación, en donde cuando son chicos debe existir un marco jurídico de horarios y días, que si bien uno los fija como un marco que ellos tienen que cumplir, el papá y la mamá, no tiene que ser tampoco tan estanco. Yo siempre les digo que si se establece martes y jueves, supongamos de 17 a 21, bueno, que se tenga siempre un nivel de tolerancia, o que si le pasó algo al progenitor, que es quien debe reintegrar al hijo a la casa de la mamá, bueno, que le comunique que ha tenido algún inconveniente. Pero en eso siempre hay que tratar, por eso, de tener un mínimo de comunicación que es necesario en estos casos para que no se afecte la relación que pueda existir entre este papá y el hijo, porque es muy desgastante cuando el papá va y lo busca y la mamá le reprocha, o cuando el papá cuando lo reintegra le pone queja. Entonces siempre yo como profesional trato de hacerles ver a los progenitores
la necesidad de que lo que tengan que ellos decirse se lo digan en otra instancia, en otro momento, no en el momento en que se lleva a cabo el régimen de comunicación. También yo siempre en los escritos que coloco, además de los días y fines de semana alternados en que se cumplen la comunicación, también me hago más extensa ese plan de parentalidad y coloco, por ejemplo, las vacaciones, que cada semana esté con cada progenitor en el invierno, vacaciones de invierno, y en el verano, que 15 días esté con cada progenitor, y también coloco las fiestas de fin de año. ¿Por qué? Porque que sea una fiesta con cada uno y el año siguiente alternado. ¿Por qué? Es imprescindible tratar de incidentar, es decir, de que cada vez que tengan un problema tenga que presentarse un escrito. Entonces, para evitar eso, ya trato de prever todos los acontecimientos que pueda tener la familia, como también los cumpleaños, y como también en el caso en que tengan que viajar al exterior. El artículo 645, entre las prohibiciones a que decida uno de los progenitores y se requiera la autorización de los dos, es salir al exterior, es decir, viajar fuera de la República. Para viajar dentro del país no se requiere la autorización de ambos, sí, siempre les digo que tienen que llevar el DNI de los hijos, y por ahí la partida de nacimiento, pero sí se requiere, para salir de la República, se requiere sí o sí la autorización de ambos progenitores. Y esta autorización se puede otorgar en una escribanía, que van ambos y se presentan, que sería la ideal, pero a veces pasa que no se ponen de acuerdo, entonces hay que presentarla por escrito, comunicar el lugar y la fecha en que van a estar vacacionando, se corre traslado a la otra parte, luego va al Ministerio Tutelar y recién se resuelve. Miren todo el tiempo que se lleva por no ponerse de acuerdo. Entonces, bueno, son cuestiones que uno como profesional tiene que hacerle ver a los progenitores para poder ahorrar tiempos y conflictos. Y aplicar, así como la doctora Sonia recién hacía referencia al tema de la mediación, si bien yo no la ejerzo, la trato siempre de implementar y la pongo en práctica aquí en mi estudio para tratar siempre de llegar a acuerdos, ¿sí? En lo que respecta al límite del derecho de comunicación, el límite que se encuentra es siempre el interés superior del niño. En los casos en que existe violencia, por ejemplo, hay casos en que tenemos la prohibición de acercamiento contra el señor respecto de la persona de la mamá, y a veces de la mamá y de los hijos. En ese caso está suspendido el régimen de comunicación, no se puede llevar a cabo. Salvo que cuando sea contra la mamá, o sea, a favor de la mamá la prohibición de acercamiento y contra este papá, que se determinará una persona, una tercera persona, que será quien buscará y reintegrará a los hijos al domicilio de la madre, porque no lo puede hacer en forma personal este papá. Eso tenerlo también muy en cuenta. También cuando exista violencia, o algún tipo de abuso, o algo que se dañe a la integridad psicofísica del niño, niña o adolescente, o bien se va a restringir, a limitar o a suspender este régimen de comunicación. Por supuesto que para llegar a esa instancia, sí o sí se tiene que siempre hacer intervenir al equipo técnico interdisciplinario para que determine si realmente existe violencia o si realmente existe este daño a la integridad psicofísica del hijo. Es también muy importante que hay casos, y que se dan muy comúnmente, de falsas denuncias de violencia. Entonces, esos casos hay que tenemos que atenderlos, si bien que con carácter preventivo se solicita la suspensión del régimen, pero luego con la intervención del gabinete se va a determinar si realmente existió o no. En los casos en que sean personas realmente violentas, sabemos que el violento generalmente es muy difícil de que cambie. Entonces es imprescindible que acredite con un informe terapéutico que está en condiciones de revincularse con el hijo. Eso es fundamental. Algo que quería hacerles referencia respecto al consentimiento de ambos progenitores, que establece el 645,
establece que para que el hijo contraiga matrimonio, para que entre en algún organismo o entidad que sea religiosa o la Armada, también a salir de la República, como les decía recién, y no hacer referencia, por ejemplo, a la autorización para que estén en una terapia. Y está surgiendo actualmente, le digo porque yo trabajo en forma interdisciplinaria, y las profesionales de la salud, las licenciadas en psicología, me comentan que están teniendo inconvenientes en ese tema. Es decir, que se presenta el papá o la mamá con su hijo a hacer terapia y luego tienen un inconveniente con el otro progenitor que no ha consentido este tratamiento. Por lo cual es importantísimo que se firme un consentimiento informado que exige hoy en día el Colegio de Psicólogos, por lo cual se debe llamar, o sea, el psicólogo o psicóloga va a tener que llamar a ese papá o a esa mamá a que se presente a firmarlo para que se autorice la realización de la terapia. En los casos en que no se presentan, que seguro es lo más común, yo siempre les sugiero a las licenciadas que cuando esté judicializada la causa es preferible que se ponga en conocimiento al juzgado de esta situación, porque si no después son pasibles de denuncia. Lo traigo a conocimiento por el hecho de que está pasando en forma muy continua. Bueno, paso a la siguiente filmina, que es la modalidad del régimen de comunicación, y este régimen de comunicación puede estar o bien acordado por los progenitores, que se acompaña en un plan de parentalidad, en un divorcio o en un régimen de parentalidad, un escrito, un incidente de una demanda de régimen de parentalidad, o bien fijado por el juez. Cuando no hay acuerdo de las partes, el juez, conforme a lo que establece el informe terapéutico, es el informe del gabinete técnico, o también lo que sugiere el Ministerio Tutelar, porque siempre dictamina al respecto, puede determinar un régimen de comunicación, siempre priorizando el interés superior del niño, niña o adolescente. Pero siempre, como decía mi colega, lo más adecuado es un acuerdo de los progenitores, porque así se satisface de la mejor manera posible las necesidades de los hijos. En cuanto a la decisión administrativa 703/2020, me pareció que era importante hacer referencia a esta decisión administrativa, porque en la primera cuarentena fue muy restringido el tema del régimen de comunicación, se suspendió, no se permitía el traslado de hijos, lo cual en la segunda cuarentena, con la decisión administrativa 703, se admitió el traslado por un periodo de 7 días. 7 días con un progenitor, 7 días con el otro progenitor, y quien tenía que trasladarlo siempre era el progenitor con quien convive el hijo, o un tercero con quien tenga una relación afectiva, ya sea un abuelo, un tío. Este traslado debe hacerlo el progenitor o este tercero, el referente afectivo, al domicilio del progenitor no conviviente, en donde se debe continuar con las medidas, paso a la otra filmina, las medidas de aislamiento, prevención y cuidado obligatorio. Pero yo siempre les he dicho a mis clientes, porque inmediatamente me atosigaban de llamadas para ver qué hacían, y yo siempre les decía, cuando hay niños que no están acostumbrados a pernoctar, es decir, a dormir en el domicilio del otro progenitor no conviviente, es imposible que se cumpla con esta decisión administrativa, por cual les decía que por lo menos se pudieran comunicar con el papá un día a la semana y el fin de semana por lo menos un día. En este caso, cuando son niños chicos que no están acostumbrados a ser trasladados por tantos días fuera de su centro de vida, de su hogar. Y en el caso de los adolescentes es más fácil, por lo cual allí no habría inconveniente. Pero siempre
el límite se establece conforme al interés superior del niño. He tenido casos en los que yo le sugería a mi clienta que por favor dejara que el papá pudiera estar por lo menos así un día a la semana y otro día el fin de semana, y mi clienta se negaba rotundamente porque tenía mucho miedo con el tema del contagio. Además vive ella con su mamá, una persona de avanzada, pero bueno, ante esta negativa, yo lo único que le advertí, que el papá podía denunciarla por impedimento de contacto, porque esa es la consecuencia. Uno puede ser sancionado con multa, con AS30, o también denunciado por un impedimento de contacto, y esa denuncia se va a tramitar en la parte penal. Y finalmente el papá, el progenitor, solicitó que con carácter urgente y preventivo, y habida cuenta de la cuarentena que estaba imperante, le permitieran tener el régimen de comunicación, y así fue que en el tercer juzgado del doctor Esteban de la Torre se le autorizó el régimen de comunicación. Y mi clienta accedió, ahí entendió que sí tenía que ser. Pero bueno, siempre es priorizando el interés superior del hijo. Cuando no hay daño, cuando no hay violencia, como profesional tenemos que tratar de que ese vínculo persista y se pueda, pueda llevarse a cabo, ¿no? El vínculo paterno-filial o materno. Bueno, hasta aquí llega mi disertación. Espero haber sido clara, Verónica. Sí, clarísima. Fabiana, muchísimas gracias. Está hermoso el Power que han ideado para nosotros, así que estuvo excelente, sobre todo porque estás compartiendo la experiencia de tu trabajo Sí, más que diario. nada. Sí, sí, mi hija me ha ayudado, así que ella es la que Sí, me ha... Paola. Bueno, Paola Paola, gracias también por el Power. Acá te saludan, la saludan a las dos y nos hacen algunas preguntas Bien. para que puedan responder, porque son las 20:37 ya, y nos dicen, ¿es común que los padres cuando se llevan el hijo o hija en los días acordados mayormente están con los abuelos y ese no es el fin de la comunicación? ¿Cómo se puede resolver esa situación? En eso, bueno, respondo porque está relacionado con lo que he hablado, Sonia, ¿te parece? Sí, sí, Bueno, está bien. sí, en esos casos generalmente está judicializada la causa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tratando de llegar a acuerdos. Generalmente, si uno puede acceder a tener contacto con el profesional que representa a la otra parte, o al otro papá o mamá, trato de hacérselo ver. Si no me escuchan, presento un escrito solicitando que se le haga un llamado de atención, es decir, se lo intima a que dé cumplimiento al régimen de comunicación en forma de vida. Pero eso es lo que dije en un principio, que lamentablemente, si bien la reforma del código es muy importante porque se trata de la coparentalidad, todavía culturalmente no producimos el cambio, o sea, todavía por ahí el hombre sigue con la idea de que no tiene que estar al cuidado personal del hijo, con lo cual es un trabajo que uno tiene que ir acompañándolo, como decía yo antes, con la intervención del equipo interdisciplinario, lo cual también se puede solicitar, ¿no? Aquí también nos preguntan, doctora Anzorena, ¿en esta cuarentena hubo muchos problemas de negación de visitas del progenitor? No, de negación de visita del progenitor, no, al Negociación. contrario. Al contrario, inmediatamente las mamás fueron por ahí las que se resistían, que era donde estaba viviendo el hijo, y se asustaban porque me decían bueno, que podían contagiarse, pero bueno, yo siempre les hice ver que se pusieran del otro lado, que fuera al revés, que el hijo estuviera viviendo con el papá y fueran ellas las que tuvieran que cumplir con un régimen de relación y comunicación. Y les dije que si bien no se quedaran, como habían casos que no querían que se quedara a dormir porque el niño no está acostumbrado, pero por lo menos que
tuvieran un mínimo de comunicación, aunque sea una vez por semana y un día al fin de semana, y que permanecieran comunicándose también en forma telefónica. ¿Por qué? Claro. Porque al salir en los días, en las noticias, digo, todo el tema de la pandemia, hay niños que se asustan y creen que el papá o la mamá le pasó algo. Entonces, aparte es un derecho que tiene el niño, ¿no? Entonces, tanto el derecho del progenitor a tener esta comunicación y también un derecho del niño a vincularse. Así es. Acá nos pregunta Juan, nos dice que hay casos que solo lo han visto 2 días a sus hijos en estos 6 meses de cuarentena. En realidad depende, siempre digo que cada caso es un caso particular. Yo no puedo generalizar todas las familias, o sea, lamentablemente hay casos en que ha sido muy limitada el régimen de comunicación, pero bueno, se está en el derecho de presentar el escrito pertinente, el pedido pertinente ante la justicia para solicitar un cumplimiento efectivo de ese régimen de comunicación, ¿no? Pero lamentablemente Ahí se cortó el audio de... Fabiana, ¿nos escuchás? poder tener un mínimo de comunicación. Yo creo que hacer intervenir la justicia de modo que se establezca una audiencia o algo, hoy en día se están estableciendo audiencias Zoom, pero por lo menos la intervención del gabinete o algo para que este progenitor reaccione, porque este estado de pandemia no va a acabar, vamos a seguir y no sabemos si se puede volver a determinar otra cuarentena así tan fase 1 y tan estricta, ¿no? Claro, exacto. A mí me preocupa el tema de las denuncias falsas de violencia. Yo tengo Sí, varios clientes que son varones y que lo están padeciendo bastante feo, sí. porque tarda mucho en que los llame el gabinete bueno, para que les puedan hacer una entrevista, te preguntan de todo como si fueras un delincuente. En algunos casos es cierto, obviamente, se toma como forma preventiva, pero es muy preocupante porque me ha pasado en muchos casos que se resuelven días después, cuando se descubre que era una falsa denuncia y se levanta esa restricción que hay con el niño, sobre todo. Con la madre puede seguir, pero con el niño se levanta. Eso me preocupa. Lamentablemente eso está al orden del día, por lo cual hay que tener mucho cuidado también uno como profesional cuando viene una señora, que generalmente es la mamá, a querer realizar una denuncia de violencia. Uno tiene que cerciorarse, por lo cual siempre digo, es tarea del abogado saber al respecto y saber cómo actuar, poner límites, cuando no corresponde una denuncia, no hacerla, pero lamentablemente esto es un trabajito de hormiga. ¿Por qué? Porque es muy fácil tomar el camino fácil de denunciar para alejar al otro progenitor. Entonces, es un trabajo de hormiga ¿en qué sentido? En que tenemos que estar capacitados, no podemos hacer iniciar cualquier tipo de juicio por lo que nos diga el cliente, y muchas veces el trabajo interdisciplinario es fundamental. Pero muchas veces cuando llegan mamá acá que me dicen que son objeto de violencia, inmediatamente les digo que tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria, con una profesional que realmente me diga que si hay violencia, cómo es el tema, cómo ayudar a esta mamá, porque es imprescindible por el tema de la autoestima, y además porque es imprescindible porque hay una ruptura de vínculo y los niños están en el medio, ¿no? Entonces, Es así. el trabajo interdisciplinario del abogado que hace derecho de familia es fundamental. Eso, así priorizamos a los niños y así protegemos a la familia, porque la familia sigue siendo familia aun cuando estén divorciados o separados en una unión convivencial. Eso es fundamental. Así es, Fabiana. Nos preguntan si se entregan certificados de esta charla. Sí, a las personas que se han inscrito y que en este momento estén presentes,
se les va a entregar un certificado, ya les voy a enviar mi correo para que me lo soliciten, y se los va a entregar, se los va a enviar en forma digital. Nos preguntan, el tema de la segunda cuarentena suscitó un montón de inconvenientes en cuanto al traslado de los menores y originó una serie de denuncias, sobre todo cuando la madre se niega a que se siga cumpliendo con el régimen de visitas acordado. Sí, sí, fue exactamente así. Yo tuve un caso que lamentablemente no la apoyé a mi cliente en ese aspecto, y dejé que el papá lo solicitara, que es el caso que dije recién, lo solicitara judicialmente, y el doctor Esteban de la Torre ordenó que se cumpliera con el régimen de comunicación, inclusive ordenó que se llevara al niño 7 días, y el niño nunca había dormido en la casa del papá más de un día. Entonces la mamá ahí me entendió lo que yo le había dicho, que tenía que cumplir por lo menos con el régimen que venían ellos implementando, y ahí se dio cuenta, me dice, sí, sí, doctora, quédese tranquila que lo voy a cumplir. Por lo cual es muy difícil. Nosotros siempre tenemos, yo siempre sugiero al cliente, nunca le digo que debe hacer lo que yo le digo, pero le sugiero, y yo le sugerí a esta cliente que iba a pasar, cuáles eran las consecuencias. Ella no me escuchó y se cumplieron luego las consecuencias, por lo cual uno como profesional no debe avalar estas conductas, y siempre es así, priorizar al niño, y no poner al otro progenitor como que uno está en guerra. O sea, son juicios, los juicios de familia no se gana, nadie gana ni pierde. Acá lo que se tiene que hacer es priorizar lo mejor para la familia, principalmente para los hijos, ¿no? Muchas veces cuando nuestros clientes no nos hacen caso y no los podemos poner en eje, los jueces son los que los ponen en eje, lamentablemente. Sí, pero Acá hay una pregunta. Sí. Nosotros tampoco tenemos que fomentar eso, es decir, nosotros tenemos que tener un límite como profesional. Yo siempre les digo, yo llego hasta acá, esto no lo hago, y bueno, buscará esa persona un profesional que lo haga, lamentablemente, ¿no? Pero uno tiene que ir poniendo los límites. Exacto. Hay una pregunta para la doctora Pellarín. Si hubo matrimonio civil, divorcio contencioso con sentencia firme, después, ¿esos ex cónyuges pueden volver a casarse civilmente? Si entiendo bien la pregunta, es relacionada a si el mismo matrimonio que afrontó un divorcio contencioso en su momento puede volver a contraer matrimonio. Sí, está dentro del proceso de la autonomía, de la libertad de las personas. Pueden volver a contraer. No hay una causal que prohíba el matrimonio entre cónyuges que ya tuvieron un matrimonio anterior. No existe dentro de los impedimentos matrimoniales, no están. No hay un impedimento que diga que si yo ya estuve casada, transcurre el tiempo y bueno, vuelvo a entablar una relación y quiero volver a casarme, si estoy dentro de los requisitos que da la ley, puedo volver a contraer matrimonio. Miren, yo conozco un caso que fue terrible, porque se divorciaron en las peores circunstancias que se puedan imaginar, hasta se prendieron fuego en la casa, fue un desastre. Transcurrieron los años, vuelven a encontrarse y habían pasado 8 o 9 años, vuelven a casarse nuevamente. Después, el divorcio fue terrible, porque se entrecruzaron inclusive denuncias penales. Fue sumamente agresivo el proceso que llevan ellos como pareja. Sin embargo, pasa el transcurso de los años, vuelven a encontrarse, vuelven nuevamente a conversar y bueno, deciden casarse nuevamente. Acá nos preguntan, gracias Sonia, doctora Anzorena, ¿piensa que el interés superior del niño se impone sobre el resto de derechos y garantías establecidos en el bloque de constitucionalidad federal, especialmente luego de los fallos de la Convención de los Derechos del Niño en los casos Bulacio, Furlan, Mendoza, entre otros, que condenaron a nuestro Estado? Sí, por supuesto. Sí. El caso Furlan es el caso en donde ahí el interés superior del niño fue prioritario para sancionar al tribunal
por el impedimento de este papá de poder relacionarse con su hija durante tantos años. Así es que sí, el interés superior del niño tiene raigambre internacional, ¿no? La Corte de los Derechos Internacionales de Derechos Humanos es allí donde tiene su origen, la Convención de los Derechos del Niño, así es que nosotros lo hemos recepcionado desde un origen internacional del derecho internacional del niño. Del derecho internacional. Es así. Bueno, la saludan, muy buena exposición. No digan acredito asistencia, esta charla está siendo grabada. Ahí debajo les doy mi correo para que me soliciten la entrega de certificados. Tengan paciencia porque esto es un ciclo de conferencias y muchas personas están pidiendo, tanto los disertantes como los asistentes, certificados, así que se les va a dar a todos. Nos dice Esther, hay casos donde se denuncia penalmente por maltrato infantil la mamá. Se le otorga la guarda provisoria al padre y este tiene una perimetral por hostigamiento hacia la madre. No entiendo qué pasa en esta situación. En realidad hay que ver cada caso particular. La entrega de la guarda cuando los padres no están en situación de ejercer la responsabilidad parental, generalmente se entrega a algún pariente directo, a algún abuelo, a algún tío, o alguna tercera persona que tenga una relación afectiva con el niño, niña o adolescente, ¿no? Siempre esa guarda va a ser por un año y luego se puede solicitar por un año más siempre que sea en pos del interés superior de él. Pero yo entiendo que es raro que haya sido así porque o fue que hubo una falsa denuncia contra este papá, se lo calificó de violento y en realidad no era así, pero generalmente cuando ambos progenitores no están en condiciones de proteger la integridad psicofísica del hijo, se entrega a la guarda a un tercero. Eso está establecido en el Código Civil. ¿Mm? Así es. Bueno, la saludan, les dicen muy clara y excelente la exposición. A ambas profesionales, felicitaciones. Ahí está nuestra colega y compañera en la universidad, doctora Mayra Pandiella, que dice, excelente doctora, felicitaciones, alumnos también, que nos saludan. Me permite, Verónica, le voy a completar el refrán a Juan. Muy breve, Sonia, porque ya terminamos con la conexión. Juan, el problema no es tropezar con la misma piedra 2 veces. Dicen que el problema es encariñarse con la piedra. Así es. Bueno, si se encariñó con, sí, una relación. Es el problema, encariñarse. Sí, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Ahí les dejo mi correo para todas las personas que necesiten un certificado y se les va a expedir en forma por correo. A ver. Le preguntan al doctor Pandiella dónde podemos ver el trabajo de la doctora Gelusini, que nos dice que hay un muy buen trabajo sobre este tema, pero bueno, que se haga cargo el doctor Pandiella de contestar. En un minuto, porque ya nos cerramos el Zoom. No, es un trabajo que lo está presentando en la maestría de Mendoza, que justamente yo soy el director de ella, por eso sé que es un lindo trabajo sobre este tema, justamente de las falsas denuncias y de la violencia psicológica de algunas mujeres tomando como rehenes a sus hijos hacia los padres. A mí me toca siempre trabajo. Bueno, después lo podrá compartir la doctora cuando lo... Sí, la conoces a Mariela, lo va a compartir, así que no hay drama. Bueno, buenísimo. Ahí está, gracias doctor. Bueno, excelente. Los saludan todos, hemos tenido una linda audiencia esta tarde, hemos pasado creo que una tarde muy productiva, muy rica en cuanto a todos los que nos han compartido ustedes, así que muchísimas gracias, doctora Sonia, doctora Fabiana Anzorena, gracias por decir que sí. Gracias. Muchas gracias a la audiencia, gracias por escuchar, gracias por la invitación. Gracias a Paola que está por ahí detrás y ha sido la autora del PowerPoint tan lindo. Bueno, así
Ahí aplauden, Elsa Inés. Bueno, damos por finalizada esta tarde. Gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta ahora, son casi 2 horas, muy entretenidos, que la verdad que hemos estado pendientes de todo lo que se ha estado diciendo y todo lo que hemos aprendido. Así que les agradezco, espero que nos sigan acompañando en las próximas charlas, y bueno, nuevamente agradecer a las personas que están asistiendo, a las disertantes, que son unas genias, y también quiero agradecer a Marcelo Guzmán, que está ahí, por ahí escondido, desde el Foro de Abogados, que está grabando esta charla para todos nosotros, que va a ser subida en la página del foro. Ahí está saludando Marcelo. Gracias, Marcelo. Cualquiera que en unos días más, una semanita más, esta charla va a estar subida en la web de la Universidad de Congreso, porque nos las va a facilitar Marcelo. Así que, va a estar subida también en la página del Foro de Abogados, en el Facebook, así que pueden poder rever algún conceptito que les quedó por ahí, ahí que no quisieran ver. El mail, navarrovero7@gmail.com, para Romina Garay. Así que bueno, damos por finalizada esta tarde y les agradecemos un montón. Un tema bastante interesante que ha tenido preocupados a todos en esta época de pandemia. Este tema del régimen de comunicación y el tema de también los miedos, el contagio y todo eso. Hay que entender también cada situación y cada familia. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima charla.